¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda lección de este curso de locución y oratoria para comunicadores, para locutores, para oradores, para podcasters. En esta ocasión y de la forma más sucinta vamos a hablar de los recursos vocales que por supuesto intervienen en el mensaje de un locutor y de un orador. Los recursos vocales son aquellos que no se les ve, pero que tienen gran intencionalidad en el mensaje, ¿verdad? Como vimos en la unidad anterior, sabemos que los sonidos son orales, que los sonidos son nasales. Se sabe también por sentido común que cuando uno habla expresa ideas, ¿sí? Pero pocos son los locutores o los oradores que tienen bien en claro los recursos vocales. Son algunos. Tenemos la claridad, tenemos la intensidad, tenemos la velocidad, tenemos las pausas, el tono, el ritmo, el énfasis, elementos imprescindibles de todo locutor, de todo orador. ¿En qué consiste la claridad? La claridad es un elemento que tiene que ver no solamente con la claridad de tus pensamientos y de tus ideas, sino de lo flexible que esté mi maxilar inferior, mis labios y mi lengua, que son los miembros activos del aparato articulatorio y que al tenerlos flexibles, evidentemente evitará que yo cometa errores a la hora de hablar, que yo cometa errores o vicios de dicción. En la guía de aprendizaje hay muchos ejercicios para precisamente agilizar y flexibilizar estos tres miembros del aparato articulatorio que son básicos e importantes. Se me viene a la mente uno, el de hacer el ruido de metralleta. Este sonido de metralleta hará que nuestra lengua se flexibilice. Noten que cuando hago este ruido de metralleta, la punta de mi lengua no topa la cara posterior de los dientes, ni tampoco los alvéolos o las encías, en donde van incrustados los dientes, sino que simplemente los roza. Podemos decir monosílabos como mar, par, bar, sar, dar. Si hago este ejercicio cotidianamente, diariamente, veremos que nuestro discurso gana una velocidad natural, pero además evitará que nos tropecemos a la hora de hablar. El segundo elemento es la velocidad. Una vez que he hecho ejercicios para flexibilizar estos miembros de los cuales ya les hablé, lo importante en nuestro discurso es que adquiere una velocidad natural, pero esta velocidad también tiene que ver con lo que queremos decir, cuál es el tema que estamos tratando y por supuesto con nuestro auditorio. Si el tema que estamos tratando es un tema complejo, delicado, es obvio que voy a bajar la velocidad de mi discurso. Pero si el tema, por el contrario, es superficial, pues no tendré que preocuparme mucho por la velocidad. Ahora bien, si mi auditorio es un auditorio con cierto nivel instruccional, pues la velocidad de mi discurso tiene que ir a la par, ¿sí? Tiene que ir en justa correspondencia con ese auditorio. Pero si por el contrario mi auditorio es alguien técnico, alguien profesional, de pronto alguien de nuestra misma rama profesional, pues ahí la velocidad también se ajustará. Algo que por sentido común lo hacemos diariamente. La intensidad es otro elemento muy importante. La intensidad consiste en dar la impresión de, si quiero al menos transmitir energía, vitalidad, felicidad, la intensidad de mi voz subirá. Pero si por el contrario quiero dar la impresión de que estoy un tanto crítico, reflexivo, pensativo, la intensidad tendrá que bajar. Otro elemento muy importante son las pausas. Hay tres tipos de pausas. Las pausas, como los signos de puntuación en escritura, sirven precisamente para puntuar nuestros pensamientos. ¿Sí? Tenemos la pausa respiratoria, la pausa lógica y la pausa psicológica. La pausa psicológica es aquella que el emisor se permite hacer para darle la oportunidad al auditorio de que piense, de que reflexione. La pausa lógica, en cambio, es aquella que el locutor o el emisor se permite hacer para evidentemente cambiar de tema, porque la lógica del discurso así obliga. No es lo mismo mantener un discurso sin pausas lógicas cuando estamos abordando diferentes temáticas. Y dentro de esas temáticas
ideas distintas o ideas contrarias. Así que la pausa lógica es muy importante. Luego tenemos la pausa respiratoria, que no es otra cosa que una vez terminado el aire que inspiré para poder hablar, tengo que volver a tomar aire, ¿verdad? Y esas son las pausas respiratorias que con ejercicios, sobre todo con el ejercicio de la respiración diafragmática que está en la guía didáctica, nosotros vamos a poder mejorar ostensiblemente la técnica de la respiración a la hora de hablar. Después de las pausas tenemos los ritmos que van en estrecha relación con la velocidad. El ritmo, haciendo una comparación con la caja de cambios de un automóvil, es precisamente el que determina en qué momento tengo que bajar la velocidad o en qué momento tengo que subir la velocidad de mi discurso. Es esa cadencia que hay entre ideas que yo voy a pronunciarlas, ya sea de forma lenta o ya sea de forma rápida. Luego tenemos el tono. El tono puede ser tanto ascendente como descendente o mixto. El tono ascendente, a diferencia de lo que piensan algunos comunicadores, se utiliza para transmitir tranquilidad, para transmitir serenidad. En cambio, el descendente se utiliza para transmitir alegría, felicidad. ¿Sí? No confundamos la entonación con la intensidad de la voz. Y el tono mixto, en cambio, es aquel en donde yo me permito ser a la vez reflexivo, a la vez alegre, de pronto para ser un poco irónico, de pronto para ser un poco sarcástico. ¿Sí? Recursos que debemos saber utilizarlos con mucho cuidado. Y finalmente el énfasis, ¿no? El énfasis es la médula espinal, la parte más importante de nuestro discurso. Por lo tanto, habrá que, durante nuestro discurso, aquellas ideas que requieren énfasis, pues tendremos que sacar partido de los otros recursos. ¿En qué momento tengo que utilizar el tono descendente? ¿En qué momento tengo que utilizar la intensidad alta? ¿Por qué? Porque la idea de mi discurso, principalmente una o varias ideas, requieren mayor fuerza enfática de mi voz. Ustedes sabrán en qué momento darse cuenta que su discurso requiere mayor énfasis en una palabra, en una idea, en una expresión. Hemos llegado a la parte final de esta segunda lección del curso de técnicas de locución y oratoria para comunicadores, oradores y podcasters. No dejen de revisar las presentaciones de cada una de las unidades. Por supuesto, no dejen tampoco de revisar la guía de aprendizaje de cada una de las unidades, de escuchar los audios y, por supuesto, de mirar los videos. Será hasta una próxima oportunidad.